yo voy a hacer todo lo posible por ti, siempre y cuando tú mantengas mi pensamiento. Hola, buenos días, yo soy Mr. Pipe y hoy vamos a hablar sobre la filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría a lo largo de la historia se define como la capacidad de hacer y no de saber. Es decir, no es sabio el que sabe servir un vaso de agua, sino que es sabio quien lo sirve. Aunque se le derrame, aunque se le rompa, aunque falle, los seres humanos tenemos la condición humana de fallar, de errar. Es lo que nos hace humanos, junto con la capacidad de pensar, de raciocinio, de filosofar. Entonces el amor a la sabiduría lo podríamos decir como es el amor a hacer. A lo largo de la historia la filosofía siempre se ha presentado como, bueno, de la historia. En el sistema educativo en el que yo me crié, porque no sé qué hubo antes de eso, siempre hubo algo como que la filosofía solamente... Mi profesor de filosofía decía que la filosofía había muerto, que ya no existían filósofos. Entonces yo me preguntaba por qué. ¿Por qué estamos viendo algo que ya no existe? ¿Por qué estamos haciendo algo de lo que ya no se dedica nadie más cuando aquí en este sistema educativo nos están preparando para el día de mañana hacer frente? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la herramienta que supuestamente ha muerto es la que más me ha servido para hacer frente a la vida real, a lo real, a lo que de verdad existe, a lo que de verdad va en serio. La filosofía nació en la antigua Grecia, donde el ser humano, así como los niños de hoy en día se preguntan el porqué de las cosas, y todos nos preguntamos el por qué pasan ciertas cosas, se dedicaron a ello, pero siendo adultos y a cosas trascendentales y a no tan trascendentales. Existe la filosofía de la ciencia, existe la filosofía de la mente, la filosofía de la metafísica. Existe tantos tipos de filosofías como personas hay en el mundo, pues la filosofía es una capacidad humana y cada uno hace con ella lo que quiere, y cada una de esas filosofías es tan válida como cualquier otra. Los griegos, para intentar dar explicaciones a estos por qué tan grandes y que no se puedan explicar con una sola respuesta, a bote pronto crearon los mitos. Por ejemplo, cuando dijeron ¿por qué los seres humanos nos diferenciamos tanto de los animales y tenemos más capacidades? Existe el mito donde Prometeo robó la llama y la inteligencia de los dioses y nos la dio a los humanos cuando su hermano le había dado el resto de dones a los animales, como el de volar, como el de camuflarse. Y gracias a ello tenemos la capacidad de razonar, de pensar y con todo ello la de filosofar. Pero a niveles prácticos, entonces, ¿para qué me sirve la filosofía? Pues simplemente es un aporte más, es una herramienta para ser feliz. Volvemos a lo mismo, las verdaderas preguntas, que no es que no existan las preguntas como el por qué o y si hago esto y pasa lo otro, no es que nos sirvan, pero hemos de saber discernir la calidad de las preguntas que nos hacemos a nosotros. Porque muchas veces queremos adquirir la perspectiva de un Dios y saber cómo está formado el sistema solar, por qué un planeta, por qué ciertas cosas tienen estas propiedades, por qué estas no. Cuando la pregunta de calidad que se puede hacer una persona corriente, común, ahora mismo es qué puedo hacer con lo que tengo ahora mismo a mi alrededor. Sea verdad o no, funcione o no, qué toque de instintivo le voy a dar yo a las cosas para que me resulten más satisfactorias a mí mismo. Esa es la verdadera filosofía, pues la felicidad no se alberga en las cosas objetivas, la felicidad no alberga en la simulación, en pensar que todo esto no existe, en pensar que nosotros no somos reales. La felicidad alberga en las capacidades, no en las cosas. Y la capacidad que tú tienes para adaptar el medio, para que te sea satisfactorio, contribuye mucho a la felicidad. Cuando alcanzas un objetivo, eres más feliz, y cuando las cosas salen como tú quieres que salgan, eres más feliz. Puedes seguir siendo feliz cuando las cosas no salen como tú quieres, pero no significa que si salen como tú quieres no sea más fácil para ti acceder a ese nivel de felicidad, o que no vayas a experimentar una felicidad mucho más grande. La sabiduría es aplicar tu propia ignorancia y no la del resto. A nivel práctico, saber si lo que me pasa a mí o a mi alrededor es verdad o no, no sirve de nada. No me sirve de nada saber si este auricular es verdad, no me sirve saber si mi pensamiento es realidad, si yo existo, o si todo lo que yo veo, toco, huelo, siento es verdad o no es verdad. No me sirve. Lo importante es aprender cómo
todo lo que me rodea, exista o no exista, sea verdad o no sea verdad, cómo repercute dentro de mí. Y sobre todo y más importante es cómo yo reacciono al medio, cómo todo lo que pasa a mi alrededor, siendo verdad, siendo mentira, si me estás estafando o si me estoy estafando a mí mismo, que a veces también pasa, cómo o qué hago yo para repercutir eso y para cambiarlo o para ser feliz, cómo hago que todos esos factores, que yo y que el medio prosperen para mí. Para eso está la filosofía, para eso sirve filosofar. La felicidad se ve afectada en una parte por los resultados que obtenemos, con lo cual cada vez que nos aproximemos más hacia un resultado que es favorable hacia nosotros, más nos vamos a acercar a la sensación de satisfacción, felicidad, dicha y plenitud. Cuanto más cerca estemos de lo que nosotros queremos, independiente de que vaya en contra de los demás o a favor. Si yo me acerco a mis resultados, yo me siento feliz. Pero este pensamiento en una sociedad de consumo, en donde todo el mundo va hacia su beneficio y una gran mayoría no lo sabe o no lo quieren reconocer porque ellos siguen una disciplina que se le ha inculcado, que han aprendido, donde todo lo hacen para los demás, demonizan el que tú reconozcas que todo lo que estás haciendo con el medio y con lo que existe y con lo que no existe, lo hagas para ti, lo demonizan, entonces te llaman egocéntrico o egoísta. Y claro, filosofar es solamente una capacidad propia del ser humano. ¿Y dónde se le puede atacar al ser humano? Pues justamente en sus expectativas, en sus relaciones, en las palabras en las que les dices somos agua y somos vibración, somos una onda. Cuando tú hablas con malas palabras hacia una persona, inevitablemente va a tener una repercusión. Ya depende de la fuerza mental que esa persona tenga para hacer caso o no hacer caso o saber darle la vuelta a la situación para llevarla a su beneficio, sea verdad o no. O por el contrario, puede ser que si esa persona no ha criado nunca una fortaleza mental para saber resistir la crítica de los demás, se va a hundir. Pero lo curioso de todo esto es que la mayoría que te llama egocéntrico, porque ellos supuestamente quieren lo mejor para el mundo, no te están respetando, porque no, la palabra egoísta y egocéntrico a menudo no se suele utilizar con una buena acepción en un buen contexto. ¿Pero por qué te llaman egocéntrico? Porque tú estás haciendo lo mejor para ti, no estás haciendo lo mejor para ellos. Entonces ellos hacen lo mejor para los demás, pero cuando no hay un pensamiento igual al de ellos, lo demonizan. ¿Cómo se llama eso? Se llama dictadura. Yo voy a hacer todo lo posible por ti, siempre y cuando tú mantengas mi pensamiento. A la que lo cambies, entonces eres un egoísta, un ególatra, un egocéntrico. Eso se le llama cinismo, totalitarismo, narcisismo, dictadura, como lo quieras llamar. Cuando estudiamos filosofía se nos presentan a los grandes filósofos de la historia como fueron Aristóteles, Sócrates, Platón, Nietzsche, Descartes, muchísimo. Cada uno nos da, como que de cada uno nos enseñan una parte diferente como ellos lo escribieron. Por ejemplo, Platón plantea su mundo de las sombras, su caverna de las sombras, la alegoría de la caverna. Sócrates dice que no sabe nada, Nietzsche mata a Dios. El señor Descartes dice que cada cierto tiempo debemos de cuestionar si lo que hemos aprendido es verdad o no. Pero ¿cómo podemos definir lo que es verdad o no cuando cada uno tiene un punto de vista diferente? Pues lo más real, la definición más real a lo que es real es que lo que es real es lo que te funcione a ti. Para ti eso es real, para otro no, pero para ti sí. Y lo importante, el objeto de estudio es el ser humano, cada uno en su individualidad. Tu felicidad no te la podrá aportar nadie porque tu realidad es solamente una. Y tu realidad convive con la realidad de todos los demás, con lo cual nada de lo que ellos hagan podrá acercarte a la sensación de felicidad tanto como lo que de ti depende. Y una herramienta para poder llegar a esa sensación de felicidad es el poderte dar el respiro a ti y decir cuál es tu punto de vista. De hecho, yo creo que de todos los filósofos me he empachado muchísimas horas y creo que todos comparten lo mismo, que no es no hagas lo que yo te digo, haz lo que yo hago. ¿Ellos qué hicieron? Sí, todos lo que tienen en común fue que todos dijeron su punto de vista y no es un punto de vista tan diferente al que podrías llegar tú o al que podrían llegar tus seres cercanos. Lo único que ellos hicieron fue tomarse la molestia de tomarse un tiempo para escribir y plasmar todo aquello que ellos querían para comunicar. Pero las ideas de ellos no es muy diferente a lo que hoy en día se catalogan como trastornos mentales. Platón planteaba una caverna en la que habían sombras y los
y habían unos prisioneros que veían las sombras y eso era su realidad. Si tú eso lo explicas a un psicólogo y vas porque dices que estás triste, te dicen que eso es un trastorno disociativo de la personalidad, por ejemplo. O como René Descartes, que cada cierto tiempo él hacía un check-in de todo el conocimiento que tenía y decía, esto me funciona, esto no. No es que fuera correcto o no, no es que si él pensara, las armas disparan y matan personas. Pues sí, eso es verdad, pero para él no era correcto porque no formaba parte de su día a día, para él no servía. Es decir, por mucho que las balas maten personas, es un pensamiento que dentro de su cabeza no le servía. Él lo que buscaba era lo que a él le puede servir, al igual que Platón, al igual que Aristóteles, y todos ellos pudieron trascender el ego y en lugar de guardarse esas cosas para ellos vivir libres dentro de la Matrix, lo compartieron con el mundo. Intentaron, de hecho, muchos de ellos fueron perseguidos, algunos tratados con muy malos tratos, porque ponían en juicio lo que los demás afirmaban saber. Echaban por suelo todos los fundamentos, incluso de las personas más poderosas, de su contexto. Y fueron por eso acusados y tratados de locos. Hoy en día son filósofos, pero quien piense así hoy en día en la actualidad está loco. Entonces, que las definiciones de los demás no afecten al criterio. Eso es la filosofía, que tú tengas tu propio criterio y vivas acorde de él. La filosofía no es pensar, no es solamente hacerse preguntas. La filosofía es llegar al punto de dejar de hacerse preguntas y dar una sola respuesta. El aprendizaje, de llegarte y ver que hoy no es para nada igual que ayer y poder dar una respuesta totalmente original, aunque se haya repetido con los días anteriores. Tú ya no fuiste el mismo, han pasado horas, ya no estás en los mismos puntos del plano del universo, no estás en el mismo lugar para nada, aunque parezca la misma habitación, hasta la habitación ha cambiado.